Cuesta abajo y sin frenos, así amanece el nuevo Sálvame de Televisión Española en su tercer día consecutivo, cosechando audiencias muy por debajo de lo esperado, con un presupuesto a sus espaldas millonario, con cabezas de cartel impresionantes para los ideólogos sanchistas Belén Esteban o María Patiño. ¿Qué puede fallar cuando han hecho incluso un desfile que nos ha costado a los españoles $500.000 de euros? Pues falla absolutamente todo, porque ni el público es tonto, ni la gente tiene ganas de que le sigan mostrando el mismo tipo de contenido televisivo. Fracasó en Telecinco, lo expulsaron por la puerta de atrás, les prohibieron incluso volver a la cadena porque la deriva que había tomado la fábrica de la tele productora en ese momento de Sálvame había costado un peaje muy caro a la cadena privada. Eso sí, siempre viene lo público a salvar ciertos contenidos y ciertas cosas, hay que seguir engrosando la nómina de Belén Esteban, de María Patiño o de Kiko Matamoros, y el plan parecía perfecto, con un político llamado Pedro Sánchez acechado de mierda hasta el cuello, con unos casos de corrupción que descubrimos día sí, día también, y sin una política que llevara al Congreso de los Diputados, porque la gestión que está haciendo Pedro Sánchez, sin ir más lejos del apagón, le está costando muchísimos votos. El plan parecía que no tenía fisuras, hacer de Televisión Española un circo y que con eso se olvidasen todos los males. Eso sí, la llegada del nuevo Sálvame a Televisión Española ha generado críticas incluso por parte de los propios trabajadores de Radio Televisión Española, es decir, que nadie está a gusto, ni mucho menos, con este nuevo formato, y las audiencias son un fiel reflejo de ello. En ocasiones dudamos de ellas, pero en este caso tenemos bastante claro que el 6,2% de SER puede ser incluso generoso viendo el bochornoso espectáculo de ayer miércoles en Televisión Española durante la tarde. Batacazo final, batacazo total, llevan a los titulares algunos medios de comunicación. El nuevo Sálvame se hunde en su tercer programa, señala Informalia, y ya no son pocos los que señalan que la desaparición o cancelación podría estar a la vuelta de la esquina si sigue confirmando esta terrible tendencia. Y es que no deja de ser llamativo que se han gastado millones de euros y están recibiendo la mitad de audiencia, por ejemplo, que la novela de La Promesa, es decir, un contenido mucho más cultural, mucho más educativo y sobre todo bastante menos chabacano. Esto, eso sí, no contrasta ni mucho menos con el nivel que tiene o el nivelón que tiene nuestro presidente del gobierno. Un presidente del gobierno que comparecía ayer en el Congreso de los Diputados y que hacía un bochornoso espectáculo, tanto es así que incluso expertos en la materia como operadores nucleares aparecían en las redes sociales y le confrontaban y ridiculizaban. Entrando de lleno en el debate sobre la energía nuclear, vamos a entrar. Si nos atenemos a los hechos de ese pasado 28 de abril y 29 de abril, la energía nuclear ha demostrado no ser, insisto, no ser una solución efectiva en situaciones como las que vivimos el pasado 28 de abril. Vamos a ver por qué. Las centrales nucleares, de hecho, señorías, tuvieron que pararse. Y quiero compartir con los ciudadanos y ciudadanas y también con sus señorías el siguiente dato. Antes de las 12:33 del 28 de abril, que fue el momento del suministro eléctrico absolutamente cortado, la nuclear aportaba al sistema 3.000 megavatios. 3.400. 3.000 megavatios. Y tras el incidente, la nuclear cayó a cero. O sea, tenemos un presidente del gobierno que se acaba de enterar que cuando hay un apagón en la red se desconectan todos los productores y también, lógicamente, las centrales nucleares, porque son productores de electricidad. ¿Para evitar el qué? El sobrecalentamiento de las centrales nucleares, de sus núcleos. Las centrales nucleares no paran para evitar el sobrecalentamiento de sus núcleos, paran simplemente porque no pueden producir electricidad porque no hay consumo en ese momento. En el momento justo en el que se desconecta de la red, bajan las barras de control automáticamente, es un mecanismo que dura menos de 3 segundos, se detiene la reacción en cadena y lo único que queda es en el reactor es calor residual. Y ese calor residual se extrae o con alimentación externa o cuando no hay alimentación externa con generadores diésel de emergencia que tienen todas las centrales nucleares y además están duplicados, triplicados o cuadruplicados en algunos casos. Tenemos alimentación de sobra para garantizar la refrigeración de los núcleos. No se para refrigerar los núcleos, sino que se para porque no se puede producir electricidad porque no hay consumo. Pero es que no iban a ser los únicos. Esta mañana, Ana Rosa Quintana, en su editorial, sorprendía a todos metiendo el dedo en la llaga al sanchismo y ridiculizando su comparecencia. Un Pedro Sánchez contra las cuerdas, una semana más, que recibe este tremendo señalamiento público por parte de una de las voces más autorizadas en este momento a nivel mediático, como es el caso de Ana Rosa Quintana. No sabremos si sacarán un nuevo programa para tratar de hundirla, como hicieron en su momento con Broncano, para tratar de asaltar o de quitar el poderío y el reinado de Pablo Motos. Pero desde luego, en la cadena pública han pinchado en hueso porque no están consiguiendo sus objetivos y porque el altavoz de Ana Rosa Quintana resuena cada semana más fuerte.
El presidente se ha quedado sin energía. Ayer llegó al Congreso a explicar por qué España fundió a negro y sus palabras se convirtieron en un cero absoluto. Nos volvió a dejar a oscuras. Solo repitió que el apagón fue una bendición porque nos hizo mucho mejores, bailando a la luz de las velas. Sánchez se convirtió en una sombra chinesca con su peor discurso. Hora y media de homilía ideológica en la que fue más papista que el Papa, declarando la guerra a las nucleares y planteando la política energética como una batalla. Polarizó asegurando que el sol y el viento son de izquierdas y los átomos son de derechas, como si energía nuclear y renovables no pudieran convivir en un proceso de transición. Sánchez mezcló todo en un totum revolutum caótico. Apagón, trenes y gasto en defensa para no asumir ninguna responsabilidad. Comenzó hablando de series distópicas y se montó su propia película con una víctima, él mismo, y 3 supervillanos: la energía nuclear, los ultrarricos y la oposición saboteadora. Mucha ideología y ninguna explicación. No se entendieron ni la 11ª parte de sus palabras. Lo que sí entendimos es por qué no se vota el gasto en defensa, con Rufián hablando de tiros en el pie y la portavoz de Bildu, que fue condenada por apología de banda armada, criticando el gasto en armas. Al menos nos enteramos de que el 3% que cobraba CiU ha crecido hasta el 20% que ahora exige Puigdemont por sus 7 votos. Lo que sí hizo el presidente fue reconocer que hubo 5 muertos por el apagón. Sánchez tachó de cínicos a los que denuncian que hubo 5 víctimas porque el cambio climático mata a 8.000 personas al año, como si el dolor de esas 5 familias se pudiera deshumanizar con cifras. Un presidente que siempre informó a la baja con las más de 100.000 víctimas del COVID. Ayer tuvimos fumata negra en San Pedro y un vendedor de humo en el Congreso, con una diferencia. En el cónclave votaron. ¿Votaron? Y en el Congreso, no. Y por cierto, volviendo al nuevo Sálvame, nuestro compañero Diego Arrabal ha comentado que Belén Esteban está incómoda y que desea salir. Una noticia que para mí encaja perfectamente ante la situación que están viviendo, porque ya sabemos que ciertas estrellas, que de estrellas no tienen nada, pero sí los cachés más gordos, se sienten mal con el fracaso y sobre todo son los primeros en abandonar el barco cuando las cosas se tuercen. Es decir, como las ratas, ¿no? Viene siendo un poco el símil. Una situación que, como digo, no deja de ser llamativa de la mala imagen que están proyectando este tipo de personajes en televisión española. Contenidos completamente bochornosos, nada feministas, nada ecológicos casi podríamos decir, porque todo lo que promulgan y todo lo que proyectan este tipo de colaboradores televisivos, porque yo no les quiero llamar ni periodistas porque muchos de ellos ni siquiera lo son, es opuesto a ese ideal del gobierno perfecto que Pedro Sánchez trata de proyectar. De hecho, estos días se han dedicado a despellejar a una antigua colaboradora, lo que bien podríamos llamar como moving o como queramos llamarlo, pero lo cierto es que Rosa Benito ha sido el tema de conversación de Sálvame y el público lo ha dejado claro. No queremos que maltratéis a esta señora, no queremos que hagáis el tipo de contenido que hacíais en Telecinco, y ese es el problema, que esta gente no sabe reinventarse y no tiene nada más allá que aportar. Es decir, si no es despellejar mujeres, si no es comentar líos amorosos y si no es hablar de temas de faldas, poco pueden hacerle. Y si Pedro Sánchez pensaba que el contenido iba a derivar en uno mucho más político y que iban a defender su agenda climática, por ejemplo, ya os podemos decir que están muy equivocados, porque esta gente, pues muchos de ellos no saben hacer, y con perdón, la O con un canuto, menos aún van a hablar de apagones, menos aún van a hablar de política y menos aún van a defender el ideario del partido, en este caso del sanchismo, que lógicamente es lo que impera en televisión española, con distintos periodistas puestos a dedo en los distintos formatos y espacios de la cadena para de alguna manera tratar de apuntalar un ideario que sigue con todo su equipo, porque no son pocos las personas y ciudadanos de a pie que las últimas semanas dicen: mira, yo votaba a la izquierda, pero en las próximas elecciones no lo hago ni loco. En valor es que la que lleva Red Eléctrica de la corporación es una exministra socialista. Bueno, sabemos que todos están en todos sitios. Ellos han ocupado todos los puestos y todos los organismos, no dan cabida a otra opinión que no sea la suya, porque es una dictadura y estamos viviendo pues las consecuencias de lo que es un gobierno dictatorial. Muchos dicen que cada vez nos acercamos cada vez más a Venezuela. ¿Qué opinan? Pues me imagino que sí. La verdad es que Sudamérica, yo acabo de ir recientemente a Buenos Aires y Río de Janeiro, y Buenos Aires está penoso y no me gustaría llegar a la situación de miseria que vive, por ejemplo, Montevideo, la verdad. ¿Y usted cree que España puede llegar a esas condiciones con Pedro Sánchez? Estoy convencida de que sí. Y sí, he sido socialista toda mi vida, pero esto no es socialismo, esto es dictadura. Claro, usted como anterior votante... Sí, he sido votante durante mucho tiempo del PSOE, pero no me convencen. ¿Y un antiguo socialista, cómo ve a Pedro Sánchez? Pues lo vemos cada vez peor, pues como lo ve pues Felipe González o cualquier antiguo mandatario del PSOE, o como el propio responsable de Castilla-La Mancha, ¿no?
¿Cree que Pedro Sánchez debería dimitir? Yo creo que sí. ¿Cree que lo va a hacer? No, ¿Qué mensaje le diría a Pedro Sánchez? que dimita.